Muchas gracias, Tatiana. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Lina Trigos Carrillo, profesora de el Departamento de Español de la Universidad del Norte y coordinadora nacional de la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior de ASCUN RedLees. Hoy les damos la bienvenida a este taller de inteligencia artificial para la indagación bibliográfica que muy amablemente nos va a dictar la doctora Adriana Pérez, profesora de la Universidad del Norte. Voy a presentar a la doctora Pérez y enseguida vamos a empezar la presentación. La idea es que sea un taller práctico y al final tengamos las preguntas, las inquietudes, las pueden ir, por favor, escribiendo en el chat. Yo las iré comunicando a la doctora Adriana. Entonces, la doctora Adriana Pérez es profesora en el Departamento de Español del Instituto de Idiomas en la Universidad del Norte. Tiene un doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ULAC, en Caracas. Además, tiene una maestría en Educación con mención en la enseñanza del castellano de la Universidad de Oriente del núcleo de Anzoátegui y una licenciatura en Educación con mención en Lengua y Literatura de la Universidad de Oriente en el núcleo de Sucre. Actualmente es coeditora de la revista científica Zona Próxima de la Universidad del Norte y miembro del equipo editorial de la revista Gaceta de Pedagogía y la revista Unimar. La doctora Adriana tiene una larga trayectoria de más de 23 años de experiencia en educación superior, tanto en Venezuela como en Colombia. Y en los últimos años se ha especializado en el vínculo entre tecnología y lectura y escritura y últimamente entre los usos de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura. Le doy la bienvenida muy especialmente a la profesora Adriana. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Voy a cerrar mi micrófono y muchas gracias a todas y todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy en este taller. Gracias, Lina. Muy amable por tu presentación. Realmente parecía como bastante, pero me ha interesado enormemente lo que ahora es un tema que es muy central y que lleva a cuestionar y a reflexionar sobre las tecnologías en la educación, especialmente a nivel de la educación universitaria y sobre todo cuando éstas se relacionan con la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. Para mí es un especial honor estar aquí con ustedes, compartir con la Red LES y con todos los que nos están escuchando a través de las pantallas y los que tenemos acá en la audiencia presente. Quiero entonces aprovechar este espacio para no solo agradecerles que estén aquí, sino que tengan un poco la mente abierta para las cosas que voy a compartir, porque sé que todavía hay como esa inquietud de sí o si no, y si es sí, cómo es que la voy a colocar dentro de mis aulas de clase, con cuáles propósitos, si pueden ser útil para esto o para aquello. Estoy segura que en la medida en la que yo esté realizando esta presentación y que hagamos unos ejercicios prácticos, pues seguro vamos a aprender muchas cosas. Entonces, yo voy a compartir la pantalla y en la medida en que yo esté desarrollando la descripción de lo que hoy nos reúne en esta sesión, en la tarde de hoy, como parte de las iniciativas del Comité de Formación de la Red LES, para todos los profesores de las universidades colombianas y por supuesto también para quienes están allí conectados de otra parte del mundo como República Dominicana, México, Venezuela, y no alcanzo a ver que otros participantes de cuáles otras localidades. En todo caso, bienvenidas y bienvenidos.
Bueno, quiero confirmar que ven mi pantalla, ¿cierto? Ujú. A Sí, ver, sí, sí. vamos a cerrar esto aquí porque perturba un poquito. Como bien informó la doctora Lina, quien acaba de realizar la amable presentación de todo el ejercicio que he estado realizando y de toda la experiencia que he tenido a lo largo de todos estos años en el ejercicio docente, me he concentrado ahora en las tecnologías y mucho más en las tecnologías emergentes, como son las inteligencias artificiales. Hace poco, pues presenté un webinar para el CECAR, el Centro de Escritura, donde abordamos las inteligencias artificiales para la corrección y edición de textos académicos. Y en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras inquietudes y necesidades, pues estaré acercándome a las comunidades académicas y científicas con estos tips, estas experiencias y parte de nuestros resultados de investigaciones relacionados con cómo se articulan las inteligencias artificiales dentro de los procesos de escritura y de composición textual, sobre todo para los escenarios académicos, pero también para los escenarios en donde como profesores, como investigadores, como estudiantes de pregrado y posgrado, de maestrías y de doctorados, necesitamos entender que hay unas tecnologías que pueden ser nuestras aliadas y que están a nuestro servicio. Entonces, en ese sentido, he organizado la jornada de hoy con 4 puntos importantes. El primero de ellos, y para entender muy bien cómo son inteligencias artificiales que se aplican a la indagación bibliográfica, entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo por indagación bibliográfica en el contexto académico? Y como hay que hacer un rastreo y una revisión de la literatura, ¿cuáles son entonces esas fuentes de información? ¿Cómo es que la estamos entendiendo en los espacios académicos? ¿Cuáles son esos criterios o cuáles son esos aspectos que nos permiten valorar la selección o no de una fuente de información? Como tercer punto, entonces, mostraré cómo funcionan esas inteligencias artificiales. Hay un mundo de inteligencias artificiales, pero yo he seleccionado por también las condiciones de la tarde de hoy, que solo tenemos prácticamente hora y media para este desarrollo, casi 2 horas, entonces no alcanzará para abordarlas todas, pero sí por lo menos las que suelen ser más utilizadas. Y finalmente, después de estas presentaciones y de esas prácticas, conversaremos en la medida de nuestras posibilidades sobre las implicaciones que esto trae en el escenario educativo. Entonces, como primer punto, ¿cómo estamos entendiendo la indagación bibliográfica en el contexto académico? Primeramente, como un proceso sistemático que requiere una preparación, una organización, una estructuración y unas series de etapas y de fases que van a permitir acceder a una rica o una cantidad de información que la vamos a encontrar en unos medios. Por lo tanto, no solo implicará la búsqueda, sino una lectura que conlleva a hacer lecturas con toma de notas, con análisis, con comprensión de lo que se lee, con crítica, con juicio para poder evaluar y valorar eso que estamos encontrando y qué cantidad de información estamos encontrando con relación al tema o al foco que estemos enfocados en nuestra indagación. Y por supuesto que esa información nos permite elaborar una síntesis y que podamos construir con este resultado de búsqueda algo. Además de eso, es un proceso fundamental. No solo la indagación bibliográfica la realizan nuestros estudiantes al principio de carrera, al inicio de carrera, sino que durante toda la formación, dependiendo también de los propósitos para los cuales estamos realizando la indagación bibliográfica, nuestros estudiantes tienen que realizarlas, pero nosotros también tenemos que llevarlos a ellos, a acompañarlos en estos procesos de indagación bibliográfica. Y eso nos ayuda a fortalecer entonces nuestras competencias investigativas y los ayudamos a ellos también a desarrollarlas y consolidarlas. Porque bien, como profesores, seguimos especializándonos, seguimos formándonos, bien porque estamos terminando una maestría o porque ya la concretamos y estamos haciendo otra o porque estamos en los procesos de un estudio doctoral o postdoctoral.
Y lo que venga después del postdoctorado, si es que hay algo, me dirá la profe Lina y la audiencia. Entonces es un proceso fundamental porque permite el desarrollo de conocimientos, la creación, la fundamentación, las preguntas, la generación de preguntas de cuestionamiento, de explicación, de argumentos. Y estos procesos sistemáticos y fundamentales en nuestras instituciones recibimos apoyo para ello. En nuestro caso, y me voy a referir a la Universidad del Norte, este apoyo institucional viene inicial o principalmente desde la biblioteca. Y seguro en sus universidades también ocurre un apoyo institucional con los departamentos, en estos casos de las bibliotecas que están allí, donde seguro ya tienen organizado desde hace rato talleres para tanto estudiantes de pregrado como de posgrado para el desarrollo de esas competencias informativas. En nuestro caso, se incluyen a partir de los cursos básicos, dos, que son orientados hacia las competencias comunicativas. Y se busca con estos talleres prácticos que los estudiantes logren desarrollar unas habilidades y unas destrezas que permitan acceder a una evaluación, que permitan acceder a la información, que la puedan evaluar, que la puedan utilizar de manera adecuada, así como los recursos que ofrece la biblioteca y los servicios de información. Además de eso, pues también los profesores, de algún modo, acompañamos en ese desarrollo de esas habilidades. Ese apoyo se da a través de un taller de BIBLAT, probablemente en sus universidades, en sus instituciones educativas tendrán otro nombre, pero seguro con el mismo propósito para que tanto los estudiantes de pregrado como de posgrado pues aprendan a usar gestores bibliográficos para la búsqueda, como acceso a las bases de datos, cómo funcionan las bases de datos, acceso a bibliotecas digitales, a manejos de los buscadores booleanos como el OR, el AND o otros mecanismos que suelen utilizarse para concretar la cadena de búsqueda. Y hablar, por supuesto, de otras instancias en donde se puede conseguir información y un poco con relación al tema de la propiedad intelectual y de los derechos de autores. Y estos talleres, pues en cada uno va, de acuerdo a sus niveles, profundizando y ampliando estas nociones de lo que implica hacer una indagación bibliográfica, dónde entonces se investiga, dónde se encuentra esta información y a cuáles tipos de información se llega cuando se realiza esa indagación bibliográfica. Para seguir contextualizando y entendiendo cómo es que se usa acá en Uninorte, en nuestros cursos, las inteligencias artificiales para la indagación bibliográfica, entonces les explico que nosotros, dentro de lo que se desarrolla en las aulas, en la escritura académica, nuestros estudiantes, tanto de CC1, de competencia comunicativa 1, competencia comunicativa 2 y de otros cursos dentro del departamento de español, los estudiantes tienen que escribir un texto. No solo uno, eso va a depender del curso, probablemente tienen que escribir dos o quizás más. Un texto que tiene unas características, que forma parte de una familia de géneros textuales que se estén abordando en los cursos específicos, con un propósito, con una estructura esquemática básica, con unas características y una forma de usar el lenguaje para precisamente organizar el contenido o la idea o lo que persigue el propósito dentro de ese tipo de texto, o un texto expositivo, un texto argumentativo, dentro de los expositivos quizás un texto descriptivo, composicional o de explicación factorial, o si se trata de un texto argumentativo, tal vez un artículo de opinión, tal vez un texto académico argumentativo tipo justificación, que es un tipo de texto que se maneja en este curso precisamente, en el del segundo semestre, Competencia Comunicativa 2, donde los estudiantes se posicionan a favor o en contra de un tema determinado, sustentados con unas razones y a su vez validados con unas evidencias que provienen de fuentes confiables. Y ahí llega el asunto. Entonces, ¿qué tipo de información, qué tipo de fuentes y cuáles fuentes y dónde necesitan estos estudiantes para poder construir
para poder componer estos textos, para poder redactarlos y prepararlos que cumplan con todo lo que se les ha estado enseñando, se les ha estado modelando en toda una clase, incluso ilustrando con ejemplos para que conozcan cómo funciona en este caso. Me refiero al curso de competencias comunicativas 2, a cómo se argumenta en la academia. En ese sentido, pues, este esquema, perdón, ilustra inicialmente bajo el esquema tradicional una secuencia de lo que implica el proceso de escritura, desde la selección del tema hasta la entrega final de esa versión del texto que construye. Por lo tanto, queda en evidencia que en nuestros cursos los estudiantes son acompañados, guiados en todo el proceso de composición escritural y se van haciendo incluso actividades que implican llegar a este producto. Este proceso ha sido no alterado en el sentido de cambiar las fases. Si vemos a la escritura como un proceso en el que hay una preescritura o una planeación, una planificación, en donde hay una escritura o una textualización, dependiendo de cuál mirada estamos viendo nosotros a este proceso escritural. Y finalmente, después de una revisión, una reescritura en la que se corrige, se edita el texto para llegar, después de tantos borradores, a una versión final. Este proceso antes lo habíamos realizado, y me refiero a antes, incluso antes de pandemia y durante la pandemia, con tecnologías tradicionales. Lo venimos haciendo con un documento de Google Drive o OneDrive, con herramientas tecnológicas con las que tradicionalmente se viene construyendo el texto. Pero a nosotros nos interesa cómo podemos ayudar a los estudiantes, además de tener ese taller de biblioteca que viene de la biblioteca, en estos momentos en los que hay tecnologías emergentes, para que ellos puedan hacer una mejor indagación bibliográfica, pero también para que puedan cuestionar y entender bien qué tipo de fuentes y cuál es la información que se está aportando. En ese sentido, de las técnicas o metodologías tradicionales, de las tecnologías tradicionales, hay una categorización un poco organizada a partir de la taxonomía de Bloom, de los verbos usados para enfocar las actividades de aprendizaje. Allí la profesora Lina les estará colocando en el chat uno de los enlaces para que puedan acceder de dónde viene esta información. Y es cómo se organizaron antes y durante de la pandemia todas esas tecnologías que están allí, ahí, y que probablemente nosotros conocemos algunas, pero no todas. Y que si nuestro propósito es que el estudiante aprenda a recordar cosas de acuerdo al verbo que está aquí en esta clasificación que vemos en la diapositiva, en este conito verdecito claro, pues están están varias opciones, varias herramientas, como vemos aquí, para que el profesor pueda utilizar para enseñar, pero que también el estudiante pueda usar para aprender. Estas son las tecnologías que hasta el 2017, pues el equipo del doctor Carrington, pues había organizado. Esto sufre ahora unas transformaciones y esto es lo nuevo que yo les traigo en esta presentación. Porque ahora el esquema tradicional que ustedes habían visto antes, se incorporan esas tecnologías emergentes donde estamos viendo a las inteligencias artificiales. Vemos que en nuestro curso los estudiantes usan ChatGPT para la selección del tema y también para la indagación bibliográfica. Seguro que les surge una pregunta, pero no tiene un error esto del ChatGPT, no tiene una falla, no lo vamos a cuestionar. Sí, lo vamos a cuestionar. Vamos a ello ahorita. Aquí solo estamos usando esta alternativa y no es la única. Aparece en el esquema esta, pero en el aula utilizamos otras alternativas similares porque con las características que ofrece esta inteligencia artificial tipo OpenAI, pues tenemos a Bard, Gemini, Perplexity, You, Jenny. La lista es larga. La lista es larga, pero generalmente la que más suelen usar, de acuerdo a los diagnósticos que hemos realizado acá en la universidad, esta es la más común. Y para la indagación bibliográfica, entonces sí
empezamos a abordar unas inteligencias artificiales que son mucho más consistentes y que posibilitan con el uso de mm, herramientas o alternativas que tienen incluidas estas inteligencias artificiales, ofrecen una mayor seguridad. Entonces, en nuestro curso, a partir de lo que nosotros hacemos en nuestro curso, y no me voy a dedicar a explicar cómo usamos las otras inteligencias artificiales, porque esto, bueno, ya lo expliqué en un webinar anterior y probablemente seguiremos exponiendo cómo las seguimos usando dentro de nuestras aulas. Entonces, la idea es que ustedes hoy conozcan esas inteligencias artificiales, cómo han ido creciendo. Y esta modificación de la rueda que vimos antes ha sido actualizada con relación a las inteligencias artificiales. También vinculado con los verbos de la taxonomía Bloom. Este es un trabajo recién publicado ahorita en la revista RIED del colectivo de Jiménez y García, donde intentan clasificar las inteligencias artificiales con el propósito, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Si lo que se busca es analizar, estas son las que ellos sugieren en el análisis que hicieron, las inteligencias artificiales que pueden servirle al profesor. Y si es que el estudiante tiene que aprender algo con relación a los análisis o a las formas de analizar o lo que tenga que analizar, pues puede usar estas inteligencias artificiales. En todo caso, las que nosotros usemos como docentes y las que vayan a usar nuestros estudiantes, tenemos que estar muy claros y muy conscientes que también tenemos que conocerlas porque nosotros somos responsables de este aprendizaje. Enseñarles cómo funcionan. Y eso es de algún modo contribuir no solo con nuestro propio desarrollo de las competencias digitales docentes, sino también buscar que los estudiantes desarrollen, logren, consoliden sus competencias digitales. Son formas en las que se camina hacia una universidad que sea competentemente digital. Evidentemente faltan otras áreas dentro de la universidad, pero a nivel de educación, esto es lo que puede ocurrir. La profe Lina en breve seguro ya les habrá colocado ahí en el chat el enlace para que puedan acceder a este artículo publicado en la revista. Y ellos también disponen en un drive el acceso para que podamos mirar con más detenimiento esta rueda para la pedagogía, pero con inteligencia artificial. La que mostré antes era rueda para la pedagogía con tecnologías, con TIP, y esta es con inteligencia artificial. Y digo, no son las únicas. Me imagino que en la medida en la que a nosotros nos interesa estudiar cómo es que esto funciona y para qué funcionan, seguro vendrán versiones mucho más actualizadas y que incorporarán y harán crecer a esta rueda. Ahora me detengo por aquí. ¿Hay alguna pregunta? Gracias. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo en el chat? No. Ok, vamos a seguir. Entonces, puedes compartirle el siguiente enlace. Este es un directorio donde ustedes pueden acceder a ese directorio y encontrar de manera organizada, dependiendo de cuáles son sus intereses, la inteligencia artificial que le interesa. Por ejemplo, si lo que quiero es ubicar inteligencias artificiales para hacer presentaciones, entonces solo colocamos allí en el buscador y saldrá toda una clasificación de lo que pudiera usted considerar o estimar cuál de esas inteligencias artificiales es la que usaría. Ahí les dejamos el enlace para que pueda ir a ese directorio y encontrar y colóquelo si quiere guardadito allí dentro de su Google Chrome o de su Copilot, no sé, en algunos de estos buscadores básicos que tiene, agréguelo allí porque es un directorio que constantemente se está actualizando y que inmediatamente incorpora todas estas inteligencias artificiales que están saliendo. Organizados por áreas, por especialidades, por propósitos, como quiera, la va a conseguir. También
Tenemos otro directorio que es Footer Tools. Ese es el otro enlace, profe, hace tan amable. Allí también, dependiendo de qué es lo que necesitamos, podemos seleccionar y le damos buscar. Luego en un enlace que aparece por aquí abajito, si podrán entonces encontrar esas inteligencias artificiales para lo que necesiten. No son los únicos directorios, hay más directorios. Tienen idea de la cantidad de directorios que uno se encuentra para poder localizar entonces dónde están todas esas inteligencias artificiales, porque si bien vamos al Google Chrome y colocamos el nombre de una, pues ya hay varios directorios de diferentes instituciones, diferentes instancias que las están organizando, que las tienen clasificadas y que a nosotros nos puede servir. Yo espero que estos directorios pues les resulten útiles. Probablemente en algún directorio no estará contenida una inteligencia artificial. Eso no significa que probablemente no exista, ¿no? Porque la podemos conseguir por otros medios. Muchas de estas inteligencias artificiales necesitan que se suscriban. Funcionan gratis quizás 3 veces, 4, 5, 6. Esto va a depender de la inteligencia artificial a la que ustedes estén accediendo. Pero la mayoría de ellas, para lograr un mejor trabajo, eficacia, optimización de lo que es la tarea que se le pide a la inteligencia artificial, lo más probable es que pida una suscripción. Este directorio, el que yo le mostré anteriormente, no pide suscripción, ni el otro. Entonces, hablemos de las fuentes de información. Ya les dije dónde podemos encontrar todas las inteligencias artificiales. Qué chévere que ya hay algo así como una base de datos, ¿no? Como una librería de inteligencias artificiales. Solo que enfocadas todas con educación, pues la vamos a encontrar allí. Específicamente para qué cosa dentro de la educación tenemos que seguir explorando, tenemos que seguir indagando y familiarizándonos con estas herramientas para saber cómo es que funcionan. Entonces, las fuentes para nosotros son importantes. Les enseñamos a nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado, incluso nosotros ya sabemos que todas estas fuentes de información tienen que ser pertinentes con el campo. Es decir, tienen que estar vinculadas con el campo. Tienen que ser exhaustivas porque dentro de esos criterios tiene que proporcionarme la suficiente información para yo poder extraer de allí lo que necesito para la construcción de mis textos, bien porque se traten de textos orales o de textos escritos o multimodales, que tienen que estar actualizadas. No niego que no necesitemos acudir a una fuente que sea más allá de los clásicos, pues que tengamos que acudir a las fuentes origen de dónde surge una noción o de dónde surge un modelo teórico o un enfoque teórico, pero que generalmente lo que buscamos es que nuestros estudiantes en nuestras aulas, si van a escribir un texto sobre la contaminación, pues lo más sensato que pudiera y lógico que pudiera ocurrir es que citen fuentes de los últimos 3, 4, 5 años sobre los reportes o niveles de contaminación en el mundo, que antes que citar un artículo que haya salido en 1960, porque evidentemente nuestro mundo ha cambiado. Que tienen que ser fuentes académicas, y aquí me voy a detener un poquito, porque lo académico está calificando a lo que proviene de base de datos, a lo que proviene ya publicado, probado, comprobado con artículos de investigación, eh, revisiones sistemáticas, estudios bibliométricos, revisiones conceptuales, libros, capítulos de libros, conference paper, reseñas o trabajos monográficos especiales o incluso las tesis, los trabajos de grado que se encuentran en los repositorios. Pero lo académico también puede englobar a otro tipo de fuentes que le dan un carácter institucional a la información, a la fuente. Y por allí entonces podemos encontrar las leyes, podemos encontrar los decretos, podemos encontrar los reportes de instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la UNESCO o cualquier otra instancia que pueda facilitarnos la información porque se trata de una fuente confiable.
Se trata de una fuente que nos facilita toda una información que podemos utilizar o seleccionar lo que nosotros creemos que puede ser útil para nuestro texto. Y creer lo que es útil o no, lo que sirve o no, lo que se puede utilizar ahorita, lo que se puede descartar dentro de esos procesos cognitivos y metacognitivos que estamos desarrollando y que tenemos que ayudar a que los estudiantes logren a desarrollarlo, están muy asociados al desarrollo de las competencias. Entonces, nuestros estudiantes, además de aprender a comunicar y comunicarse eficazmente, bien sea de forma escrita u oral, como lo señalé hace un instante, con el hecho de ya seleccionar una fuente, estamos contribuyendo con que ellos consoliden su competencia de pensamiento crítico, porque tiene que cuestionar, ¿es actual? Y si no es actual, pero tiene unos añitos, o sea, es del 2000, es del 1998, me aporta la información que realmente necesito para poder hablar en estos tiempos. Lo que está diciendo realmente es cierto. Por ejemplo, todo lo que me aporta el ChatGPT es real, la información es confiable, es pertinente, proviene de una fuente académica, de una fuente que me aporta suficiente información como para yo poder tomarlo y utilizarlo en mi texto. Entonces, si no es así, necesito investigar, necesito indagar, necesito acudir a otras fuentes y necesito conversar y dialogar y entenderme dentro de una comunidad. Y en la medida en la que más me familiarizo con las tecnologías, mi competencia digital se vuelve más sólida y puedo desarrollar esas habilidades. Entonces, se ponen en juego en un curso de competencias, por ejemplo, que es del que yo he venido hablando, de competencias comunicativas 2 del segundo semestre, se ponen en evidencia criterios, valoraciones, se ponen en evidencia formación que viene del apoyo institucional, pero también lo que el estudiante va a aportar y lo que los profesores vamos a aportar. En ese sentido, pues, también la selección de las fuentes nos lleva a vislumbrar los estilos con los que van a hacer esa escritura y la forma en cómo estos trabajos que van a ser incluidos van a ser citados. No me voy a detener aquí porque, bueno, es un asunto que implicaría mirar los aspectos normativos dependiendo de las disciplinas, dependiendo de las tradiciones en las universidades. En nuestro caso, con nuestros estudiantes trabajamos con las normas APA directamente desde la propia institución que la organiza. Acudimos a los manuales, a los libros, a los que nos enseñan en los talleres de Biblat, pero es importante que ellos sepan que hay formas de citar y referenciar todas esas fuentes que ellos van a consultar y que van a indagar, y que hay maneras de construir sus referencias dentro de los tipos de información que se estén tomando, bien porque lo hacen de forma textual o bien porque lo hacen de forma parafraseada. No me voy a detener allí. Yo solo quise hacer un adelanto o una contextualización para poder entender cómo entonces funciona o funcionaría la inteligencia artificial, de lo que nosotros tenemos que aprender para ayudar a nuestros estudiantes y de lo que nosotros tendríamos que hacer como profesores e investigadores para nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se incluyen estas herramientas tecnológicas, estas inteligencias artificiales o esas herramientas que algunas son basadas en inteligencia artificial? Yo traigo 4 inteligencias más 1 y seguro verán ese más 1 allí. Este más 1 se refiere a lo que tengo señalado en rojo y ya se los voy a mostrar. Consensus es una inteligencia artificial con la que se puede hacer indagación bibliográfica a partir de una pregunta. ChatGPT es una inteligencia artificial que se puede hacer indagación bibliográfica instruyendo al operador con una característica de un prompt que tiene una estructura. Yo no me voy a detener en el ChatGPT el día de hoy. Yo voy a abordar lo que es Consensus AI y lo que es ChatHot, porque lo vamos a ver en comparación con otras inteligencias artificiales similares al chat. En otras palabras, no voy a hacer una explicación precisa del chat, sino que voy a mirarlo con otras inteligencias artificiales. Y para la parte de investigación, estudiantes de maestría, de doctorado y profesores,
vamos a trabajar con estas inteligencias artificiales que vemos aquí. SciSpace, Scopus AI y Elicit. No son las únicas. Hay otra variedad. Por razones de tiempo no tengo espacio para mostrárselas el día de hoy. Entonces vamos a explorar cómo funcionan estas inteligencias artificiales. Lo primero que voy a hacer es mostrarles el Chat Hub. Yo creo que dejé el enlace de Chat Hub. Creo que lo dejé. Y si no, bueno, ya ahorita se los comparto. Sí. El Chat Hub es una extensión del Chrome que permite utilizar múltiples chatbots simultáneamente, es decir, como un todo en uno. Yo lo defino así, como un todo en uno. Utiliza al mismo tiempo todas esas inteligencias artificiales que están viendo allí. Usa Gemini, el Cloud, el Bing, el Perplexity, el ChatGPT. Entonces, en una sola vamos a encontrar el uso de 2, 3 o 4, las que yo decida utilizar, las que yo quiero usar de acuerdo a mi propósito de investigación. La captura que vemos allí de pantalla, en mi caso ya yo la tengo instalada en mi computador, pero cuando ustedes lo encuentran, aquí les va a decir instalar, porque es una extensión del Chrome. Una vez que le dan instalación en el Chrome, les debe salir esta ventanita, porque aquí arriba, luego en el menú de arriba, con todas las extensiones que ustedes tienen allí instaladas, pues ya va a quedar allí. Me refiero a... Es que no me quiere pasar la presentación. Me he puesto lente. Esto es lo que va a aparecer una vez que la tienen instalada. Este loguito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Una vez que lo tenemos instalado, que ya hizo fácil su recorrido porque es amigable su instalación, como cualquier otra extensión en Chrome, lo que hacemos es darle clic allí a esa instalación y se abre. Entonces, fíjense que en el menú van a salir todas estas inteligencias artificiales que tienen la misma característica, todas ellas, la misma estructura. Y luego vamos a tener dos ventanas en donde aparece una y aparece otra. Y aquí abajo vamos a tener la posibilidad de o abrimos estas dos ventanas o ampliamos para ver más inteligencias artificiales. La versión gratuita de este Chrome me lleva solo a ver dos, pero si pagamos, entonces seguro podemos ampliar esa visión. Yo puedo entonces hacer una selección de con cuál inteligencia artificial empezar y con cuál comparar. Voy a quitarme esto de aquí. Y con cuál comparar. En este caso yo he seleccionado ChatGPT y Copilot. Porque a pesar de que hay aquí unas opciones, yo prefiero trabajar con estas dos inteligencias artificiales y hacer la comparación. Esto significa que yo puedo tomar ahí en esa flechita que ven hacia abajo, escoger con cuál yo quiero iniciar. Probablemente pude haber iniciado con Perplexity y luego de este otro lado pude haber escogido otra inteligencia artificial, ¿no? Porque el menú va a ser similar al que está acá. Luego, aquí abajo colocamos el prompt, que tiene la misma característica como la hemos usado naturalmente dentro de cada una de ellas individuales. ¿Qué es lo que queremos? Que cuando le solicitemos lo que solicitemos, nos salga la respuesta en ambas inteligencias artificiales y las comparemos. Entonces aquí valoraremos y cuestionaremos cuál me es más útil. Bien. Entonces, sabemos que el prompt se redacta siguiendo una estructura. Hay que darle un contexto, hay que darle un rol, hay que darle toda la instrucción completa. Yo he querido hacer un prompt un poco más sencillo para efectos del taller. Entonces, le he querido preguntar a propósito de la indagación bibliográfica a ambas inteligencias artificiales que se han considerado útiles para los estudiantes universitarios y por esa razón les pregunto si ofrecen dentro de sus servicios la indagación bibliográfica sobre un tema determinado. La respuesta es la siguiente. El chat me dice que sí me puede ayudar.
me puede proporcionar referencias de artículos, de libros y otras fuentes útiles, solo que no le he dicho sobre cuál tema y me lo está preguntando. Copilot me ha dado una respuesta un poco más amplia, incluso me da información de qué es una indagación bibliográfica para entenderla como un género, ¿no?, textual con una estructura. No obstante, esto me lleva a una inquietud: ¿a cuáles fuentes puede acceder? ¿Cuáles artículos? ¿Qué tipo de información me puede dar estas inteligencias artificiales? Porque Copilot coloca los, eh, me da las referencias de dónde está tomando esa información, mientras que el chat no me ha dado ningún aspecto para yo poder ir a la fuente de dónde esté tomando esta respuesta, a pesar de que es bastante sencilla. Cuando yo hago clic en el número 1, entonces me lleva a esta información, a un documento elaborado por la Universidad de la República de Uruguay, donde se menciona cuáles son las etapas de la investigación bibliográfica. Y cuando le doy a la opción 2, me lleva a el buscador en Google de Copilot en Bing, donde están todos los artículos que hace referencia a la indagación bibliográfica, dentro de los cuales unos están en el cielo, otros están en Academia, una de las redes académicas, y bueno, aparecen otras. Pues pareciera que Copilot tiene acceso a fuentes de información, lo que ChatGPT pareciera que no. Y además, cuando hacemos esta consulta en sus propios chats GPT, si están suscritos, que tienen su registro, les va a salir la pregunta como me apareció a mí. Va a quedar como un registrado como dentro del historial. Y es la pregunta que yo hice en el chat hub, pero quedó registrada en mi historial. Y aquí abajo me pareció interesante porque es algo a lo que no le hemos prestado atención, o quizás pasa desapercibido, que es el hecho de que la inteligencia artificial reconoce que puede cometer errores y que hay que considerar verificar la información importante. Y me parece que esto es valioso dentro de lo que está aportando la inteligencia artificial. En ese sentido, pues yo le hice la pregunta, ya que me dice que puede cometer errores, escribí otro prompt: puedes acceder a las siguientes fuentes para realizar la indagación bibliográfica, por ejemplo, base de datos, Scopus, WOS, y también hay repositorios, Redalí, el cielo, en fin. Y lo que me dice es que no lo puede hacer porque no tiene acceso. Esto es importante que lo conozcan los estudiantes, porque piden al chat que les haga el texto, el chat le coloca las referencias, le coloca la cita, pero probablemente son alucinaciones, como lo dice el doctor Tomás Fontaines. Son alucinaciones que tiene la inteligencia artificial. Y esto es importante, mis queridos profes, que le enseñemos a nuestros estudiantes que esta inteligencia artificial, hasta ahora, porque no puedo decir si ellos amplían sus horizontes, hasta ahora no tiene acceso a bases de datos, no accede a los repositorios, ni tampoco a las plataformas, ni a Redalit, ni a Cielo, a diferencia de lo que sí está haciendo Copilot, que trae información de lo que encuentra disponible en Google. Ahora ustedes descarguen, tómense un momento, descarguen el chatbot, hagan una prueba, a ver cómo les va. Tomamos aquí unos 5 minutos para eso, a ver cuál es su experiencia. Espero que tengan una pregunta más o menos similar, si quieren algo que ahorita estén trabajando con sus estudiantes o que quieran trabajar con sus estudiantes. Experimenten esta herramienta de Chrome. Hay un comentario. Ok, vamos a mirar acá. Pues me perdí porque están los... buenas tardes, tengo un comentario.
En mi caso, como docente de escritura, este es el comentario de Mariela. Hola, Mariela. En mi caso, como docente de escritura académica y de escritura científica, dedico suficiente espacio al fortalecimiento de la competencia para la gestión de la búsqueda de información. Creo que el uso pertinente de las herramientas de inteligencia artificial requiere de un tipo de alfabetización con características especiales. Pues sí, y precisamente, mira que esto es uno de los detalles en los que yo estoy indicándole o sugiriéndole a ustedes que ayuden a sus estudiantes a que sean conscientes que la inteligencia artificial puede equivocarse y que tiene limitaciones y que por tanto la información que está aportando esta inteligencia artificial igual hay que revisarla y validarla con lo que realmente está contenido en la institución, en este caso con las bases de datos, los convenios que tienen nuestras universidades, con las bibliotecas y con todas los medios a través de los cuales la, la información está allí. Entonces, bueno, hay otro comentario. Para buscar y descargar complemento. No. Ok. Con gusto, Mariela. A ver. ¿Es falso que puedan ingresar a Scopus o WOS? Pues sí, la respuesta que me dio, y mire que yo estoy con el chat 4. Voy a irme a mi presentación anterior, a mi diapositiva. Déjame mostrarte. Yo tengo el 3.5, el 4 Plus y el 4.0 Mini. Tengo todas las versiones del chat porque mi proceso de indagación como investigadora en esta línea de implementación de inteligencia artificial me ha llevado a suscribirme a todas estas posibilidades del chat para aprender cómo funciona. Eso no significa que probablemente en algún momento nos llegue a dar algo real, pero igual todo lo que nos aporte tenemos que revisarlo y validarlo. Creo que es lo mejor que podemos hacer para evitar equivocaciones y contratiempos. Bien, entonces yo creo que ya ustedes deben haber descargado. Yo en todo caso he hecho un análisis. Este chat hub tiene unas fortalezas que es que puede tener al mismo tiempo la respuesta de diferentes inteligencias artificiales y que podemos comparar los resultados de una de otra y decidir, tomar decisión si lo que me presenta una y lo que me presenta otra es útil o si no, cambiar y pasar a otras inteligencias artificiales e ir probando con ellas. Hay unas que son pagas y también porque tienen restricciones y es una de las debilidades, no solo porque hay que pagar, no solo porque hay restricciones de un país a otro por las regulaciones y las asistencias o accesos a ciertas tecnologías. Por ejemplo, Cloud es una de las inteligencias que hay que pagar y que probablemente, dependiendo de la región, puede tener limitaciones. Como en el caso en Venezuela, que hay la mayoría de las inteligencias artificiales están limitadas para poder acceder desde el país. Tiene grandes oportunidades, sí, porque entonces aparece varias, yo puedo jugar e ir con una u otra inteligencia artificial para ver esa variedad de perspectivas que me muestra. Y a veces no es tan confiable como lo acabamos de demostrar. Yo tuve una conversación con el chat y esa conversación no quedó hasta allí, siguió, y yo seguí descubriendo cosas en las que le pedía completa y absoluta sinceridad. Entonces me gusta que podamos hacer este tipo de análisis para reconocer las fortalezas y oportunidades que tienen las inteligencias artificiales. Pasamos a la segunda, consensus, que esta es la que me encanta mostrársela a mis estudiantes porque es una herramienta que, como en nuestro curso está orientado a la escritura argumentativa, permite mostrar el consenso entre una posición y otra, el consenso que hay entre las investigaciones. Entonces funciona como un motor de búsqueda académico
que sí está basado en la inteligencia artificial, pero que te trae información de esas fuentes confiables. Entonces, en la que se puede acceder a diferentes artículos. ¿Cuál es la clave de esta inteligencia artificial? Ya no se trata de un prompt, sino se trata de una pregunta. Entonces tenemos que formular la pregunta tipo problema para que pueda hacerse esa revisión de la literatura y pueda mostrar los consensos a favor y los consensos en contra. Es decir, cuáles artículos desde esta inteligencia artificial se enfocan o pueden usarse para validar una posición y cuáles se enfocan para validar otra posición. Esta herramienta trae ejemplos para que podamos ver cómo incluso unas instrucciones de cómo se pueden redactar las preguntas. Yo he utilizado esta pregunta problema, si son efectivas las inteligencias artificiales en la educación universitaria, porque es un tema que ahorita estamos conversando y que estamos debatiendo sobre ello y sobre el que también ocurre una cantidad de publicaciones. Observen pues que el resultado en esta herramienta me dice que me da 10 artículos que analizó y que da de vuelta 10 artículos que aportan información sobre la temática que ha sido presentada en la pregunta problema. Y que hay un medidor de consenso que me va a decir cuántos artículos o qué porcentaje está respaldando el sí, cuál más o menos hay una duda y qué porcentaje dice no. Lo vamos a ver con detalle entonces esto que me muestra esta aplicación. Me da un resumen temático de ese análisis de lo que hace entre los 10 artículos, muy breve. Ese medidor, puedo exportar esa información y luego puedo ir revisando detalladamente cada uno de los artículos que me muestra. También puedo aplicar filtros y solo seleccionar los artículos. Por ejemplo, si hablamos del criterio de actualidad, escoger por año, escoger cuáles tipos de revistas, incluso qué país, o solo los que estén dedicados, por ejemplo, a los métodos, investigaciones cuantitativas o investigaciones cualitativas. Podemos aplicar esos filtros, que son los que vienen acá. Luego, si vamos a revisar a esos artículos, por lo menos yo he escogido uno para mostrarles qué información me aporta. Me da el título. Claro, yo le di el clic arribita para que me hiciera la traducción de la página, pero generalmente él está en inglés, un poco para entender mejor la información que muestra. Aparece un fragmento debajo del título que es un resumen del resumen del artículo. Me da el nombre, me dice ese artículo está publicado en esta revista, estos son los autores, el número de citas, el año en que fue publicado, el tipo de artículo y la relevancia. Y aparentemente este es uno de los artículos altamente citados porque tiene aquí 937 citas de un trabajo que fue publicado en el 2019. Y lo mismo va a aparecer en los siguientes artículos que me esté mostrando. Observen que esta inteligencia artificial sí accede a base de datos. Y me muestra un panorama del estudio también. Yo lo abro y me puede decir algunos detalles de los resultados importantes, o los hallazgos o de los aspectos metodológicos. Entonces, yo puedo leer ese resumen para precisar si me responde a la pregunta. El resumen de ese resumen que hace del artículo para precisar lo que se esté afirmando o se esté negando y si pudiera ser considerarse como una evidencia para el caso de la escritura que estamos haciendo en nuestros cursos. Además, allí se puede ver cuál es el artículo que no se inclina ni a la posición sí ni a la posición no, cuál probablemente sí y cuáles sí están manifestados completamente hacia el consenso
positivo. Entonces, miren que la inteligencia artificial también está ayudando a este tipo de análisis en que el estudiante puede ir a este artículo porque su posición es a favor y entonces necesita traer una fuente que lo ayude a respaldarla. Además del panorama del estudio, puedo precisar si hay una población implicada, pues no, porque se trata de una revisión sistemática, se revisaron 146 estudios, el método aplicado es revisión sistemática y los resultados están orientados hacia la aplicación de la inteligencia artificial en la educación superior. De alguna manera, esta inteligencia artificial también te aporta un breve resumen de lo que tiene el artículo, pero también puedes citar, conseguir los elementos de las citas para tener sus referencias bibliográficas de acuerdo al estilo normativo que haya exigido se le haya exigido en la tarea de escritura o mis estimados profes, si están haciendo un artículo científico, pues lo que le pida el criterio de la revista. También entonces podemos copiar, compartir y traernos esa información para guardarla en nuestros estados de bibliotecas de consulta en esta inteligencia artificial. Y si le hacemos clic en el artículo, en el título, entonces me va a dar los detalles y puedo ir y abrir el artículo, puedo ver el texto completo, puedo verlo en Google Semántico. Cuando le hice clic, me llevó precisamente a Springer, de ahí veo el artículo, ¿de acuerdo? Y lo que aparece en Google Semantic. Ahora, espero que tengan la oportunidad de hacer esta búsqueda en Google de Consensus AI, así se llama. Accedan, tendrán la posibilidad de hacer gratis 5 o 6 búsquedas más o menos, pero luego tendrán que registrarse para probar, pero tienen que tener no vayan a gastar los 5 intentos en vano, ¿no? O sea, experimenten con ella con preguntas claras, con preguntas que realmente les interesen, bien porque están haciendo un estudio doctoral o porque están haciendo una investigación, un artículo, o porque los estudiantes esperan hacer un escrito sobre, entonces probablemente puede esto orientarlo. Es una herramienta que tiene muchas fortalezas, sobre todo porque ofrece precisión y relevancia en los resultados de búsqueda de investigación porque provienen de fuentes confiables y permite establecer como una gran oportunidad ese consenso, ¿no? De qué artículos están posicionándose a favor y cuáles estudios están en una posición intermedia o cuáles estudios no están validando esa información. Eso no significa que el artículo no sea útil, puede ser útil para otras cosas, como por ejemplo para usarlo en la introducción o para fortalecer algo en el cierre del texto. Como debilidades, pues lo único que encuentro yo es los costos, porque, bueno, son inteligencias artificiales tan especializadas como estas que hay que invertir para mantenerse en el servicio. ¿Y cuál es su mayor amenaza? Depender de esta herramienta para la indagación y para la lectura, la síntesis y el análisis. Entonces me parece súper chévere que yo les esté mostrando este análisis de cómo también funcionan porque a ustedes les queda más o menos una idea. Entonces, vamos a las que usaríamos más específicamente nosotros como docentes, las que le acabo de mostrar, que es Consensus, es la que pudiéramos enseñarle a nuestros estudiantes para que ellos puedan hacer una indagación y encontrar artículos más cercanos o más vinculados al ejercicio de escritura críticas que deben hacer en el aula. En el caso para nosotros, incluso para estudiantes de posgrado, encontramos a SciSpace, que es una plataforma avanzada, está diseñada para ayudarnos a nosotros los investigadores en la redacción y el análisis de los trabajos de investigación. Permite gestionar las referencias, permite configurar documentos bajo las normativas editoriales o normativas de estilo y sobre todo tejer colaboración con otros investigadores. ¿Cómo funciona? Simplemente vamos al Google, ubicamos allí
su nombre, SciSpace, lo vamos a encontrar, hacemos clic en su enlace y allí enseguida abrimos. Igual como Consensus, tenemos unas posibilidades de uso limitadas porque también hay que pagar su suscripción. Igual que Consensus, también funciona con una pregunta. Y miren que también esta inteligencia artificial nos muestra ejemplos de las preguntas. Yo he colocado, teniendo en cuenta lo del tema de la inteligencia artificial en la educación universitaria, cuáles son los principales autores sobre inteligencia artificial en la educación universitaria, porque quería hacer un estado del arte para un artículo que estaba escribiendo con mi colectivo. Y me sugiere estas preguntas que también me llenan de curiosidad, ¿no? Es tan inteligente que ahora no me da modelos de preguntas, sino que me elabora preguntas similares para profundizar y abordar un poco más la investigación. Yo entonces quise probar y me fui con una de ellas, ¿no? Me fui con cómo las abordan. Me cambié la pregunta, le hice clic y la acepté. Y al aceptarla, entonces, igual como la anterior, me da un proceso en el que allí vemos una gran cantidad de información y ya les voy a mostrar qué es lo que eso dice. Yo puedo cambiar el idioma de preferencia, ¿no? Para los que tienen las competencias en el idioma, lo pueden cambiar. Entonces me da un resumen temático y miren que este resumen temático ya incluye unas citas, están en un estilo normativo que no es APA, creo que es IEEE. Y esas fuentes que están aquí citadas son las que aparecen aquí abajo en la tablita. Ya les voy a mostrar qué hay en la tablita. Escogemos el idioma, podemos seleccionar también con filtros, podemos ver los documentos, podemos descargar esta información, la podemos, y también siguen manifestando otra pregunta que se puede relacionar. La pregunta con la que inicié fue con los docentes, pero también me está diciendo que puedo estudiar lo que ocurre con los estudiantes. Y sería chévere porque es un vínculo de colaboración que nunca termina, que va a seguir llevándome a una cosa y a otra. Me dice arriba que son el resumen temático que viene de los 5 mejores artículos. Y esto es lo que lo hace súper chévere, porque los mejores artículos, ¿cuáles son los mejores artículos? En nuestro mundo académico serán los más hot, los más calientes, los más citados. Eso, porque así como lo clasifica el Web of Science, los más citados. Entonces, hay más artículos, pero me está trayendo estos que son los más. Y cuando hago clic, pues puedo ver cuáles son esos artículos y puedo ver al detalle, entonces en la tabla, los artículos donde aparece una distribución más o menos similar a la herramienta Consensus. Vemos fecha de publicación, vemos título, vemos autores, colaboraciones, vemos que se trata de un artículo y tenemos el DOI, que también nos los está aportando a diferencia de lo que veíamos en Consensus. Pero también esta tablita se puede ampliar si escogemos y le damos para que nos dé más información sobre el artículo. Podemos seleccionar algunas de ellas. Por ejemplo, yo quisiera que me diera cuál es la limitación de ese artículo si estuviera haciendo una revisión sistemática. Esta herramienta es valiosa para quienes hacen estudios bibliométricos y revisiones sistemáticas o para construir estado del arte. ¿Cuáles son las limitaciones? Porque entonces en mi trabajo de grado yo podría responder algunas de esas limitaciones o cuáles son las implicaciones prácticas o qué metodología fue utilizada o cuáles fueron los resultados más importantes o que me dé el resumen o que me haga un resumen del resumen, ¿no? Una cosa bien compacta. Esto es si agrego columnas, porque quiero más información. Yo quise que me diera el resumen resumido, los resultados, las limitaciones, y yo fui abriendo cada una y fui explorando. Yo quiero validar esto, tengo que ir al artículo haciendo clic en el título para acceder. Una pregunta, sí. Hay una pregunta y es si los artículos que aparecen acá son de Web of Science o Scopus, están indexados. Sí, están indexados. Incluso con relación a
esto es lo de la exportación, que yo puedo exportar esta información, esta tabla, me la puedo traer a un formato de Excel o RIS para poder subir luego la información en Zotero o en Mendeley para incluirlo como citas y referencias en mi gráfica, o probablemente pasar a una diagramación que se puede hacer con otras herramientas tecnológicas como BoxViewer o con otras inteligencias artificiales que, bueno, en algún momento se las mostraré. No sé cuándo, pero son compromisos futuros. Se pueden ordenar por relevancia, por el más reciente, por el que tiene más citas, por orden alfabético. Entonces, el orden y la distribución de esta información la determinamos nosotros. Le decimos cómo queremos ver esta información. Entonces, como les decía, vemos allí las citas, las fechas, las revistas, los autores, el título, los datos DOI del artículo. Y cuando hacemos clic, pues podemos llegar allí y acceder al texto completo porque te da la opción para llegar hasta allí. Y al ladito, entonces aparecen preguntas para hacer una conversación con el artículo, mediado con la inteligencia artificial. Hay una pregunta, pregunta Alexander Gutiérrez, si esta inteligencia artificial genera alguna tabla o un gráfico complementario del rastreo bibliográfico, como el mapa mental que Sí, hace Scopus. Scopus hay, o como BoxViewer también. No, esta no. Esta solo recoge toda la información como te la he mostrado. Hasta ahora no ha incorporado esto. Hay otras inteligencias artificiales que pueden servir. Entonces aquí, y debajo del resumen del artículo, entonces hay otras opciones con las que nosotros podemos seguir ampliando el análisis que nos está aportando o la información que está recogiendo la inteligencia artificial. La idea es que ustedes también ahora puedan ir acá y formular sus preguntas para poder conocer cómo funcionan. Hay que ir a Google, se consigue rápidamente por SciSpace. Yo les coloco los logos. Sí, y la profelina está dejando en el chat los links. Y los logos nos ayudan porque hay nombres iguales a inteligencias artificiales, solo que con otras funcionalidades. Entonces, los logos, identifíquenlos allí porque eso nos ayuda. Hay que registrarse y si queremos profundizar más en ella, seguro tenemos que pagar. La fortaleza, pues, facilita exactamente la revisión de la literatura. Es más significativa, mucho más, más sólida con relación a consenso. Consenso solo da el consenso entre lo positivo y lo negativo y lo intermedio. Aquí no está esa valoración. Aquí lo que está es cuál es esa literatura que está relacionada con el tema o mi pregunta de interés. Y tengo acceso a una diversidad de estudios y de investigaciones. Sus mayores dificultades y amenazas, bueno, depender de ella absolutamente y los costos. Scopus AI, la favorita. La favorita porque es relativamente nueva. Una herramienta de búsqueda que ha incorporado Elsevier en su espacio como ayudado pues un poco con esa inteligencia artificial para obtener respuestas relevantes basadas precisamente con toda la colección que tiene allí incluida Scopus, que permite a los investigadores ahorrar tiempo en esta construcción de resúmenes a partir de investigaciones confiables. Y bueno, abre una vía diferente porque esta sí tiene los mapas, ¿no? Esta sí, para responder la pregunta, pero es un mapa que hay que verlo bien porque la forma en la que lo está diagramando, pues no es como la que pudiéramos conseguir, por ejemplo, con un BoxViewer. Y allí sí, o como la que pudiéramos conseguir con Rabbit o con otras inteligencias artificiales. Aquí yo ingresé directamente a Scopus AI desde la biblioteca. Ustedes seguro desde sus cuentas institucionales podrán hacerlo desde sus universidades. Y miren que dentro de ese explorador de búsqueda con el que antes hacíamos nuestras búsquedas normales, pues aparece Scopus AI como una nueva opción.
Aquí es donde vamos a hacer clicito. Una vez que entramos a nuestra biblioteca, que nos cliqueamos con nuestro usuario institucional y clave, que vamos a la base de datos Scopus, vamos aquí a inteligencia artificial. Y esto es lo que se va a abrir. Ay, 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 se fue. Perdonen, se me fue esto. Un momentito. Esto quedó como activo por aquí. Me quedó como activo, no sé qué es lo que tiene. Podremos compartir las diapositivas. Sí, sí, claro. Yo les puedo compartir la diapositiva. Creo que lo están preguntando porque sí, tiene material ilustrativo y información, ¿no? Suficiente. Pero igual la voy a mostrar acá en la pantalla. Voy a quitar, poner esto más pequeñito porque creo que tiene problemas de configuración y pongo esto más grande. ¿Lo ven? Me confirman, ¿no? Sí. Ok, estábamos aquí en esta diapositiva, le hacemos clic y nos da la ventanita donde vamos a colocar nuestra pregunta de investigación. No es un prompt, es una pregunta de investigación. Yo sigo manteniendo entonces mi temática para ser coherente y explorar cómo estas inteligencias artificiales me ayudan en mi indagación bibliográfica sobre inteligencia artificial. En este caso me enfoqué en el resultado del aprendizaje de los estudiantes universitarios. Abajo hay ejemplos de búsqueda. Aquí sí no conecta como lo hace SciSpace. Aquí solo son ejemplos de preguntas que pudiéramos formular. Al hacerle clic en la lupita, el resultado es este. Me elabora un resumen temático, similar como lo vimos en las otras inteligencias artificiales, incluyendo las citas de las fuentes que ha considerado, ¿no? Es un resumen temático con el cual nosotros podemos iniciar nuestro análisis, nuestra escritura. No es que te elabora el texto, es que elabora un resumen temático. Y lo mismo voy con las otras inteligencias que vimos hace un instante. Elabora el resumen temático. Para elaborar el texto hay otras inteligencias artificiales. Y que algunas de ellas hay que pagar para ello. Pero hay que ser muy cuidadosos porque hay tecnologías que están midiendo y evaluando qué porcentaje de sus textos está siendo desarrollado por una inteligencia artificial. Coloca las citas de las referencias de las citas y coloca pues más documentos que podemos ir consultando y adicionando a nuestra investigación. Incluso al final es donde podemos hacer un análisis un poco más profundo, donde sugieren, a partir de lo que ya ha mostrado antes de su análisis, unas preguntas con las que podemos ir profundizando en la medida que nuestra indagación o alcance no los permita. Y luego la misma inteligencia artificial dice que Scopus es una función desarrollada recientemente. La calidad de los resultados puede variar. Yo hice la prueba, yo volví a hacer, no es que es errada, sino que yo volví a hacer la pregunta y me muestra con otras fuentes. Entonces construye otro resumen temático. Eso es en lo que varía. Porque hay tanta información en Scopus que indudablemente va a variar. Y este es el mapa para el profe o la profe que preguntó. Este es el mapa conceptual a partir de la pregunta. Entonces, los focos temáticos en los que se estarían abordando a partir de esa pregunta y luego más adelante veríamos cuáles serían esas fuentes con las que yo pudiera desarrollar. Se puede descargar el mapa haciendo clic aquí. Y si no resulta útil, le decimos que no y vuelve a reconfigurar el mapa. Bueno, profesora. Sí. Sí, gracias, profe. WebSite también lo tiene.
Lo que pasa es que hay que suscribirse y aquí, por lo menos en nuestro caso, tenemos que esperar a que las universidades hagan estos convenios institucionales a través de las bibliotecas para ir modernizando, actualizando estas bases de datos. Aquí yo solo les traigo una muestra que Web of Science también está funcionando similar a Scopus. Y esto es normal porque estas tecnologías no se van a quedar atrás, ni las bases de datos, y van a ir incorporando esas inteligencias artificiales. Que de paso ya la empresa Clarivate en el Web of Science ha colocado debajo, cuando hacemos la búsqueda, ha colocado inteligencia artificial en la primera búsqueda, pero solo con los keywords. No este tipo de trabajo a los que sí tendríamos que acceder de otro modo. Y los invito a que exploren tanto Scopus AI como lo que ahora ha incorporado básicamente eso es pequeño, nada más con los keywords. Si yo hago mi cadena de búsqueda y le digo inteligencia artificial, higher education, eh, language teaching, le doy clic y me va a salir el listado y luego me va a sugerir otras claves, otros keywords que yo puedo adicionar para profundizar. Eso es inteligencia artificial. Me sugiere esas otras keywords para yo ampliar y profundizar. Eso lo hace Web of Science. Bueno, la idea es que, y yo porque sigo de esta manera. Entonces, yo los invito a que exploren Scopus porque es una interfaz intuitiva, tiene potencia, está generada y tiene acceso a una base de datos tan importante como Scopus. Nos permite un acceso a todo el conocimiento registrado allí y nos ayuda a comprender más fácilmente lo que está contenido en los artículos. El acceso limitado por los costos serían las barreras porque bueno, no sé, las instituciones tienen convenios, presupuestos, contratos establecidos hasta cierto punto y esa sería quizás una limitante. Lo otro sería que como amenaza, como ya lo dije hace un instante, que nos volvamos dependientes de este trabajo, que lo usemos en los momentos en los que lo necesitamos, pero que no, quizás no se vuelva una tarea constante como en nuestro ejercicio, porque la idea es que leamos, que juzguemos, critiquemos nosotros mismos y que probemos y que saboreemos los textos. Para mí eso creo que tiene más valor. Sin embargo, las tecnologías están a nuestro servicio. Y finalmente, el Elicit AI, que funciona de manera similar a la que ya vimos ahorita, y es un sistema con fines para usarlo académicamente, para analizar artículos de investigación y para exclusivamente las revisiones de la literatura. Nos muestra los resúmenes de los artículos, nos facilita la extracción de los datos y facilita la síntesis de los hallazgos y de los resultados. Si colocamos allí en el Google, en nuestro directorio elicit.com, nos va a llevar a esta. Esta es obligatoria suscripción. Hay que registrarse, nos hace unas preguntitas, con qué fines la vamos a usar, un poco porque quiere conocernos, quién es ese usuario que está utilizando esta inteligencia artificial. Y la suscripción va a variar, hay una que es gratis, ahí es donde nos vamos a mantener inicialmente, y luego si queremos profundizar y ampliar, pues pagaremos lo que a nuestro juicio consideremos de acuerdo a los distintos planes. Entonces allí sirve para analizar los artículos, nos ayuda a reducir tiempo y a extraer una información importante. Y es muy sencilla, es mucho más como minimalista porque no tiene tantos dibujitos y tantas cosas como las otras. Igualmente hay que formular la pregunta de investigación. Abajo coloca, como vemos allí, entonces nos coloca ejemplos y también podemos subir los archivos, los artículos que tengamos en formato PDF, si tenemos una tesis o algo, para que la pueda usar y que pueda extraer de allí la información. Entonces, sigo con mi pregunta, si son efectivas las inteligencias artificiales. En este caso ahora, miren que yo he estado siempre con esto, pero variado un poquito, ¿no? En la retroalimentación de las tareas de los estudiantes universitarios. Quiero saber qué artículos pueden aportarme información para yo poder responder a esta pregunta.
igual como las otras herramientas con la misma estructura, un poco más sencilla y más neutra, me da un resumen temático en el que ahora, miren las citas, ya no es en un formato, creo que era triple E antes, ¿verdad? Ahora creo que es APA. Está en formato APA y hipervinculado que nos lleva entonces al artículo, a los datos que están aquí abajo en la tabla. Y esta tabla funciona igual como la vimos en Consensus y como la vimos en SciSpace. Este es el resumen temático y me dice que, y me dice que hay 4 papeles que son allí, que son los que se están tomando más importantes. Y de ellos, entonces me dice que puedo obtener la información de las revistas que sean solo Q1, solo Q2, a diferencia de los filtros que puedo utilizar en las otras inteligencias artificiales. Y esto es importante porque, por ejemplo, GOS tiene una clasificación de artículos en donde reconoce a los artículos enriquecidos porque en esos artículos se citan fuentes que a su vez tienen citas. Entonces eso ayuda a enriquecerlo y WOS los clasifica de esa manera. También por el tipo de artículo que no lo tiene contenido las otras inteligencias artificiales, por ejemplo, como se trata solo de revisiones y de estudios bibliométricos, yo solo quiero que me ubiques allí los que sean metaanálisis o los que sean solo de corte longitudinal. Entonces, tiene unos filtros diferentes. Pero también en la parte de la tablita de abajo puedo, se me fue. Esto lo puedo ampliar agregando las otras columnas que me interesan. Y aquí, a diferencia del otro, yo veo, perdonen, no sé qué le pasa. Yo puedo ver el artículo directamente en mi pantalla. Ya no necesito ir al enlace, puedo ir al enlace, puedo ir al PDF, pero ahora tengo el artículo para leerlo en la pantalla directamente, desde el inicio hasta el final, con los datos que están allí, cuántas citas tiene, cuándo fue publicado, quién lo escribió, en qué revista, qué tipo de artículo es, y tengo todos los datos del artículo. Entonces, Elicit me parece que también es una muy buena inteligencia artificial que nos ayuda a filtrar información teniendo en cuenta el score del artículo, de la revista, y teniendo en cuenta el tipo de literatura a la que se refiere. Sería chévere que probaran, que se registraran y que la consultaran. Igual a las anteriores, pues sí, todas coinciden en el acceso limitado por los costos, que solo es de poco uso gratis y hay que saberlo usar para no perder y gastar esos 5 o 6 oportunidades que tenemos, que no nos podemos enamorar tanto de ella para no depender tecnológicamente. El tema de la privacidad sigue siendo un tema de cuestión de ética, de riesgo y de seguridad porque compartimos datos. Una herramienta que quiere saber quién eres tú, cómo eres tú, entonces a algunos no les gusta utilizarla porque ella construye un perfil de quién es la persona que me está utilizando. Pero sí que sirve para optimizar los procesos de investigación y para expandir las investigaciones interdisciplinarias porque nos permite acceder a artículos que están contenidos en bases de datos académicas y confiables. Entonces, esas herramientas no se las enseñamos a nuestros estudiantes porque son herramientas que hasta ahora no las van a necesitar a menos que ellos estén más adelante en su carrera de formación, a nivel de maestría, a nivel de doctorado, pero sí nos interesa enseñarles a los estudiantes tomar conciencia de cómo usar esas inteligencias artificiales y cuáles sí puedo utilizar y cuáles no, de acuerdo al propósito de la tarea que tenemos en nuestra aula de clase. Hasta ahora nosotros hemos limitado, eso no significa que en el futuro no usemos otras inteligencias artificiales, pero nos hemos limitado a esta. Estoy segura que ustedes tienen experiencias con inteligencias artificiales dentro de sus aulas de clase. Y yo he querido en esta oportunidad compartir lo que yo he hecho
con mi colectivo de investigación acá desde el Departamento de Español del Instituto de Idioma de la Universidad del Norte y que estamos muy gustosos de compartir estas experiencias y estas formas de entender que la inteligencia artificial tiene una importancia dentro de la educación y que está allí, vino para quedarse y no podemos hacer nada. Tenemos que ir adelante, tenemos que ir un paso adelante para enseñarle a los estudiantes cómo usarlas responsablemente y críticamente. Tú me haces el favor de recordarles que hay un enlace en el chat para Ok, registrar. en el chat hay un enlace, por favor, para que se puedan registrar y puedan valorar la, la parte de la actividad de hoy. Sí me gustaría que ustedes puedan compartir con nosotros acá y con toda la audiencia sus experiencias o sus reflexiones con relación a esto de hacer una indagación bibliográfica, enseñar a nuestros estudiantes cómo realizarla, a pesar de que hay unos apoyos institucionales, pero con una inteligencia artificial. Hay dos preguntas. Ok, Bueno, primero que todo, agradecerte, Adriana, por tu tiempo, por este taller y compartir con tanta generosidad todo lo que conoces. Yo creo que realmente los demás estarán de acuerdo conmigo que ha sido muy útil, muy relevante y que nos deja como mucha curiosidad también. gracias. Nos preguntan si este tipo de inteligencias artificiales utilizan algunas palabras recurrentes o No, solo chat, Copilot y estas, pero las que acabamos de ver dedicadas a investigación, pues no. Habría que hacer un estudio para empezar a explorar, pero hasta ahora lo que yo he experimentado, pues no veo algo como el término crucial o el término, porque son específicas. Viene, toma la información de lo que está con las ideas centrales, de lo que está contenido en cada uno de los artículos que considera a su juicio, a su lógica de algoritmo, traer para responder a la pregunta. el profesor Olson Hill dice, en nuestro medio de las universidades hay como una especie de apatía o algo así, que esas cosas no van con la academia. Los estudiantes lo usan soterradamente solo como para engaño. Los docentes la restringen y le dan poca importancia y uso, y las directivas no le incluyen en sus prioridades. Los editores y en la producción de artículos científicos preocupados también por la originalidad. La pregunta es desde su perspectiva sobre esta situación, ¿qué recomienda para realizar ya y enfrentar esta situación que es real en las universidades? Es cierto, coincido con usted en que en algunas instituciones universitarias, pues todavía hay algo de resistencia, y no algo, sino bastante resistencia. Eso implica ya una dirección política institucional para un plan de formación, de comunicación, eh, para tratar de llamar a la conciencia sobre, ya están allí y los estudiantes las están usando. Y yo creo que nosotros, el hecho de que en esta universidad eso lo reconocemos, nosotros tenemos que aprender cómo funcionan para también educar y enseñar a los estudiantes a que hagan un uso de ellas, como lo dije hace un rato, responsable, ¿no? Y el sentido responsable no es que se trate de bien o mal, sino cómo es que yo la estoy usando en mis tareas, en mis actividades para lograr propósitos reales de aprendizaje, experiencias concretas. Sé que es una situación que hasta ahora sigue siendo difícil, es lenta en algunas instancias, que requiere la unión de equipos, de diálogo, de discusiones, de conversaciones, pero también de observar cómo en instituciones como estas ocurren buenas prácticas. Esto no ha sido fácil. Nosotros no estamos trabajando con la inteligencia artificial desde hace unas semanas. Llevamos más o menos como unos 2, vamos para 3 años, un poco más, desde que la pandemia nos golpeó, pues hemos visto que la tecnología tiene un lugar importante en la vida. Ahora son las inteligencias artificiales, entonces hay que ver cómo nos unimos, cómo encontramos ese camino para
encontrar un equilibrio entre lo humano y lo tecnológico. La profesora Mariela Díaz pregunta, en posgrado siempre valoro la inteligencia artificial como herramienta de búsqueda para el análisis de información. Lo complicado es que algunos quieren usarla para obviar la producción de conocimiento. Me preocupa cómo tener la evidencia precisa del plagio. Ok. Entiendo la pregunta, voy a ir un poco atrás en mi presentación. Voy a ir acá. Eh, yo creo que este proceso que nosotros tenemos aquí, de lo que hacen nuestros estudiantes en el curso de CC2 y es similar a lo que hacen en el curso de CC1, hay un acompañamiento y un seguimiento constante del profesor. Probablemente la tarea resulte agotadora, desafiante, por el número de participantes que tenemos en cada grupo, pero para nosotros esto ha resultado más una oportunidad de mirar cómo ese texto se produce desde la primera, en este caso ya no es, sí, desde la semana 5 hasta prácticamente la semana 11 hemos estado y ellos lo hacen allí. Dejar cosas para, en el caso de estudiantes de pregrado, para el caso de estudiantes de posgrado, pues una forma de controlar es quizás, y no de controlar, sino de más bien guiar y acompañar, porque eso de control creo que me suena como muy duro, pero sí guiar y acompañar, y en el guiar y acompañar va la retroalimentación, va ese seguimiento de lo que nosotros estamos viendo en los avances de la escritura, en lo que, en esas conversaciones, de lo que fluye en su pensamiento, en esas conversaciones contigo, con ese intercambio y de lo que está aconteciendo en el producto textual y en sus diferentes borradores. Yo creo que aquí el factor humano es bastante importante porque tiene que estar allí presente y no, para nosotros importa un proceso y al final el producto. En algunas instancias pareciera que lo que les importa es el producto y se olvidan del proceso. Por eso lo vemos aquí largo, acompañado desde el primer momento de la selección del tema hasta que finalmente hacen su sustentación. Desde el primer momento el profesor está familiarizado con lo que el estudiante está haciendo y hay herramientas. Está Turnitin que lo puede reconocer y luego porque en nuestro caso usamos otras inteligencias artificiales para enseñarlos a ellos en que el texto debe editarse, corregirse, prepararse, debe verse su voz allí articulada, lo que ellos quieren dejar ver de su posicionamiento. Entonces, creo que esto es lo que hace que a nosotros nos vaya, digamos que prácticamente bien en nuestros cursos, porque es acompañado, es guiado y es un proceso que se va siguiendo detalle a detalle, que puede ser un poco agotador, creo, como ustedes lo están viendo. No es fácil tener 30 estudiantes, 30 tareas en 8 semanas, verlas de esta manera, pero les aseguro que hacer un trabajo así es más centrado en el estudiante, es más centrado en lo que hacen ellos, pero también nos permite a nosotros en ese sentido ver qué cosas vamos haciendo para mejorar y hacer que los textos sean el texto que se espera, que sea el producto de la clase, que con ese producto al final pueda evidenciar que el estudiante aprendió, que desarrolló algo, que supo hacer algo. No sé si hay más comentarios. Okay. Hay varios comentarios agradeciéndote por el espacio, Muchas gracias. excelente presentación. Muchas gracias. Nos preguntan también cuándo es la siguiente charla. Ok. Eh, la idea es que cada mes, ¿verdad? Podamos tener alguna charla o capacitación desde RedLens. Ujú. Muy clara la presentación, muy esclarecedora. Entonces, de parte de todos acá, mucho agradecimiento por el espacio. Muchas gracias a todos ustedes por también abrir este espacio en sus agendas y tener ese interés por descubrir qué estamos haciendo en este rinconcito del Caribe colombiano con relación a las inteligencias artificiales en el marco de la educación superior. Para nosotros también, no solo para mí, sino para mi equipo. Y en un momentito, porque no me quedo acá. A ver acá.
Me perdí Ahí pues. ya lo puedo presentar. Ok. Este es mi equipo. Nosotros nos hemos dedicado a investigar todo el tema de las inteligencias artificiales, el tema de las literacidades digitales, el tema sobre las competencias digitales docentes, el desarrollo también de las competencias digitales en los estudiantes y ahora las competencias digitales en inteligencia artificial. Estos son los retos que desde el Ministerio de Educación Nacional ha declarado en que los profesores debemos, de algún modo, no solo desarrollar nuestras propias competencias con los recursos que nos valide la institución y que nosotros también de algún modo individualmente y colectivamente encontremos, sino que pensemos en cómo contribuimos en, en el desarrollo de estas competencias que es tan importante para nuestros estudiantes, porque ya no se trata nada más de escribir un texto, es que se trata de cómo va a usar esa tecnología o esa inteligencia artificial para hacer otras cosas. Y ahí entramos nosotros. Estamos desde hace rato estudiando, observando, entendiendo percepciones, entendiendo actitudes, tratando de comprender las experiencias y de cómo un texto se transforma en un antes a un después, mediado con tecnología que antes ya las teníamos, pero ahora incluimos a las tecnologías emergentes. Nosotros, sin duda alguna, no vamos a parar porque ellas siguen allí y probablemente vendrán otras con otros propósitos, con otras características y lo que queremos es seguir navegando ese mar, ese océano que a veces es transparente allí en la orillita, a veces te golpea las olas, pero también es bastante profundo y oscuro y nosotros nos hemos atrevido a llegar hasta allí. Entonces, bueno, me alegra muchísimo que ustedes hayan estado por acá con nosotros y que estén acá dejando ese espacio para escuchar, tomar notas y anotar un poco de qué es lo que estamos haciendo acá en la Universidad del Norte. De verdad, muchas gracias. Espero verlos de nuevo. De parte de la red de lectura y escritura en educación superior, queremos agradecer a todas las instituciones, miembros de la red, a los profesores y profesoras que tomaron el tiempo de compartir este espacio en un viernes por la tarde y en especial a la profesora Adriana por compartir todo este conocimiento con nosotros de una manera tan práctica y tan didáctica. Muchísimas gracias y les deseo un buen fin de semana. Muchas gracias, profesora Adriana, y a los Gracias. asistentes acá presenciales. Gracias a la también. red y gracias a los asistentes que están aquí presentes. Gracias, hasta luego. Saludos. Muchísimas gracias. Gracias Saludos de otra vez. Barranquilla, República Dominicana, Venezuela y